Listo. Nuevamente, muy buenas noches, chicos. Hoy empezamos la segunda parte del curso de Patología 1 y vamos a dar inicio con el tema de neoplasias. El tema de neoplasia se va a dividir en dos partes, ¿ya? Neoplasia 1 y neoplasia 2. En las neoplasias 1 vamos a ver generalidades, clasificación, todo lo que son también lesiones premalignas, entre otras cosas. Y en la segunda parte de neoplasias vamos a ver más que todo las bases moleculares, ¿ya? Que es una parte un poquito más extensa, por eso lo voy a enseñar de forma separada, neoplasias 1 y neoplasias 2, y vamos también a seguir la misma metodología de la primera parte del curso, que fue hacer todo lo que es banqueo, ¿ya? Para consolidar bien los conocimientos. Chicos, es muy importante que podamos conocer bien este tema. ¿Por qué? Porque yo a inicios del ciclo, pues les dije, ¿se acuerdan? Que hoy el cáncer está bastante, como que está en su peak, en pocas palabras. O sea, dentro de patología, el cáncer es uno de los temas muy estudiados a nivel clínico, microscópico, macroscópico. Entonces es importante que conozcamos sobre todo las bases moleculares, la clasificación, cosas básicas, ¿no? ¿Por qué? Porque no sé si ustedes sabían, pero hace, desde el año pasado cambiaron la malla y dentro de la malla incluyeron el curso de oncología como componente teórico y práctico. ¿Qué quiere decir eso? Que rotas, vas al hospital, al área de oncología y también recibes tus clases teóricas, ¿no? Yo justamente he rotado este ciclo en oncología, ha sido bastante interesante y ha sido bastante útil todos estos conocimientos que he tenido ya sobre patología 1. Entonces yo sí les diría que presten especial atención y también porque es uno de los temas más preguntados, como les decía, ¿no? A ver, se me ha movido un ratito. Voy a volver a compartir. No, ya está. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con algunas generalidades. Primero hay que dejar en claro, pues, cuál es el concepto de neoplasia, ¿verdad? La neoplasia, y no estoy hablando si es maligna o benigna, es un tejido anormal. O sea, en un tejido normal, donde hay un crecimiento estable de las células, de pronto aparece como una masa con crecimiento excesivo, que puede ser un crecimiento bastante rápido o lento y descoordinado respecto al tejido normal y persiste de la misma manera excesiva después del cese del estímulo que lo originó. O sea, el tejido normal, el tejido normal, que es esta neoplasia, siempre va a tener un origen, un estímulo, pero hay ocasiones en las que a pesar que este estímulo ya no persista, desaparezca, este tejido normal sigue creciendo. ¿Por qué? Y ahí vamos a lo que son las bases moleculares. ¿Por qué un tejido normal sigue creciendo si ya desapareció el estímulo que provocaba ese crecimiento? Por la mutación de los genes, ¿no? Hay determinados genes, no sé si ustedes se acuerdan por las clases que hemos llevado en inmunología, que hay determinados genes como el P53, que es el guardián del genoma, u otros genes que son muy importantes en lo que es el control de la proliferación celular. Entonces, aquí importante que sepan esta clasificación porque poco a poco lo vamos a ir desglosando. Mm, Ya, 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 y ahora sí. Entonces, dentro de la clasificación, vamos a encontrar lo que es las neoplasias que se dividen por conducta biológica, es decir, si son benignos, si son malignos. También su clasificación es por evaluación patológica. Bueno, cuando hablamos de evaluación patológica de un tumor, pues nos referimos a todo lo que es qué comportamiento tiene el tumor, si ha invadido, si está diferenciado, si tiene mitosis atípica, entre otros. Ya vamos a ver más adelante.
Y la clasificación por células o tejidos de origen. Pueden ser originados por células totipotenciales o pluripotenciales, como ya habrán visto seguro en su teoría. Y sus componentes es simple. Las células neoplásicas, que son esas de acá, estas moraditas, y lo que rodea es el estroma reactivo. ¿Ok? El estroma reactivo no es más que tejido conjuntivo, más vasos sanguíneos, más células inmunes. ¿Ok? Recuerden que siempre en lo que es cáncer el sistema inmune está bastante presente, ¿no? Porque son la clave para poder luchar contra esas células malignas. Ahora, mientras más estroma haya, se llama desmoplasia. Mientras más desmoplasia tenga un tumor, significa que va a ser más sólido, más durito. ¿Okay? Ya. Primero, clasificación según su conducta biológica, si son benignos o malignos. Entonces, aquí es bastante importante diferenciar las características a nivel micro y a nivel macro, ¿ok? Miren, estas tablas resumen bastante bien lo que deben saber. En los tumores benignos, la diferenciación es buena, es bien diferenciada, y en los malignos la diferenciación es pobre. A ver, cuando yo hablo de diferenciación, quiero que tengan este concepto bien claro. La diferenciación es qué tan parecidos son las células neoplásicas al tejido en el cual se originó. Si mi tejido neoplásico es bastante similar al tejido de origen, significa que hay buena diferenciación, está bien diferenciado. En cambio, si mi tejido neoplásico es bien diferente al tejido del cual se originó, significa que hay una falta de diferenciación. Y eso es una característica de los tumores malignos, de mal pronóstico. Mientras menos diferenciado esté, significa que es más peligroso ese tumor. Luego, la velocidad. Cuando hablamos de la velocidad de un tumor lo medimos por la mitosis, ¿ok? Si hay mucha mitosis atípica. Mitosis atípica significa que hay mitosis cuando no debe haber, porque ustedes saben que todas las células están programadas de acuerdo a sus ciclos celulares. Entonces, cuando hay mitosis, cuando se supone que no debe haber, se le llama mitosis atípica. Más mitosis atípicas, más rápido crece el tumor. Entonces, si yo relaciono mitosis con velocidad, significa que los tumores malignos que crecen más rápido van a tener más mitosis. Y por ende, los tumores benignos que crecen más lento tienen menos mitosis atípica. Luego tenemos lo que es la invasión local, generalmente ausente en los tejidos, en los tumores benignos, perdón, y bastante presente en los tumores malignos. Y la metástasis. Este es un punto que vamos a ahondar más la siguiente clase, en neoplasias 2, pero que sepan desde ya que en los tumores benignos la metástasis está ausente, y en los tumores malignos la metástasis es bastante frecuente. Cuando yo hablo de metástasis, significa que el tumor se disemina por diferentes vías, no solamente por la sangre, y puede llegar a tejidos adyacentes, a ganglios, a otros órganos. ¿Y cuáles son los órganos más susceptibles a los tumores? El hígado y el pulmón. ¿Ok? Eso es para que los tengan siempre en cuenta. Y finalmente, a nivel microscópico, tenemos lo que son las necrosis. En los tumores benignos, la verdad que es bastante inusual tener necrosis, pero en los malignos es bastante común, bastante frecuente. La necrosis también es un signo de mal pronóstico, que este tumor tiende más a maligno que a benigno. Luego, a nivel macro, miren, quiero que se fijen en estas dos imágenes. A la izquierda tenemos un lipoma, que es un tumor benigno de tejido subcutáneo, y a la derecha tenemos un tumor maligno de mama. Miren la diferencia tan grande que hay entre estos dos. Cuando yo hablo a nivel macroscópico de tumor benigno, el benigno tiene una superficie lisa, encapsulada, miren como ven acá en este lipoma. Y en el maligno la superficie es irregular, no hay ninguna capa, o sea, toda la superficie está bien heterogénea, como la pueden ver acá. Luego en los benignos tenemos que muchas veces son tumores más grandes, más voluminosos, prominentes, y en los malignos son un poco más pequeños.
En los benignos tienen un crecimiento lento, lo dijimos, porque tienen menos mitosis atípicas, y en lo que es en los malignos hay un crecimiento bastante rápido. Por eso la metástasis es mucho más común encontrarla en los tumores malignos. Y los benignos tienen un pronóstico, la verdad, que bastante favorable. Es más, mucha gente tiene lipomas y deciden no operárselo porque es un tumor benigno que es casi imposible que se malignice, ¿no? En cambio, los malignos, siempre el tratamiento de elección, si es que es posible, va a ser extirparlos. Porque si no se le da tratamiento, tiene un pronóstico bastante fatal. Luego, también es importante que sepamos que hay algunos tumores que tienen categoría intermedia, ¿no? Tienen un nivel bajo de agresividad, localmente pueden ser agresivos, tienen un crecimiento variable, son parcialmente infiltrativos y tienen un índice intermedio de supervivencia. Pero la verdad, lo más importante es que sepan la conducta de los benignos y de los malignos. Ya, aquí viene la evaluación patológica. Esto es bastante interesante. No se preocupen que acá vamos a usar palabras claves para poder saber qué tan diferenciado está mi tumor de otro. Porque ustedes cuando tengan la práctica, que si no me equivoco la tienen esta semana, seguro les van a preguntar, ¿cómo yo sé qué tan diferenciado está un tumor de otro? ¿Cuáles son las características a tener en cuenta? No se preocupen, aquí yo les voy a dar todos los tips. Y es que en la evaluación patológica, como ven en esta imagen, pues se tienen en cuenta varios puntos, ¿no? Si hay pleomorfismo, si el tamaño de mis células varía unas de otras, si los núcleos son prominentes, si los núcleos también son prominentes, si hay células gigantes, si hay mitosis atípica, entre otros. Entonces, pero los más importantes son los que yo te nombro acá. Mira, en la evaluación patológica primero hay que tener en cuenta el número de mitosis. ¿Por qué? Porque ya dijimos, el número de mitosis me dice qué tan rápido va el crecimiento de mi tumor. ¿Ok? De hecho, a veces en algunas láminas se pueden ver mitosis atípicas. De verdad es bien chévere, pero son bien difíciles encontrar mitosis atípicas porque es como que la lámina justo ha sido sacada en el momento que una célula se multiplica. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, ahí en sus clases les pueden decir a su doctor o doctora, puede enseñarme, puede buscar alguna mitosis atípica en la lámina y mostrármela, porque es bien interesante verla. Luego está el pleomorfismo. Ya, pleomorfismo es que las células varíen en forma y en tamaño, ¿ok? Forma y tamaño, pleomorfismo celular. Luego el grado de diferenciación, dijimos qué tanto las células neoplásicas se parecen al tejido donde se han originado. Si se parecen, bien diferenciadas. Si no se parecen nada, no diferenciadas. Y si se parecen más o menos, medianamente diferenciadas. Entonces, pero para la diferenciación, el grado de diferenciación hay que tener en cuenta, primero, qué tanto se parecen las células neoplásicas al tejido donde se han originado. Segundo, si hay anaplasia. La anaplasia es la total ausencia de diferenciación. Ya vamos a ver más adelante algunas láminas donde se ve la anaplasia, o sea, una desdiferenciación total, donde se involucran algunos puntos como pleomorfismo celular, necrosis, núcleos hipercromáticos, y ya lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y el concepto de displasia. Cuando hay displasia, hay un crecimiento desordenado. Las células no maduran, y esta displasia se considera la lesión precursora del cáncer, ¿ok? Importante. Varias veces te pueden preguntar, ¿cuál es la lesión premaligna? La displasia. Luego, cambios en el ADN, infiltración e invasión. Aquí es importante, porque esa es una pregunta clásica que casi siempre les va a venir en sus finales y también se las he puesto en su pasito. ¿Cuál es la estructura que va a definir si una neoplasia, si un tumor se vuelve invasor? La membrana basal. Porque una vez que mi tumor atraviesa la membrana basal, ya tiene libre camino para entrar
a la circulación. Si mi tumor entra a la circulación, ahí ya se sabe toda la historia. Se disemina donde se le dé la gana. Entonces la membrana pasarles el punto de corte para decir que mi tumor está encapsulado o que mi tumor es invasor. Y luego la metástasis. Yo les dije, ¿no? Hay varias vías de la metástasis, ya la vamos a ver más la próxima clase, pero que sepan que hay vía hematógena, vía linfática, vía de siembra directa. Cuando yo hablo vía de siembra directa, se da en las cavidades abdominales, ¿ya? Por ejemplo, un tumor en la superficie del ovario crece bastante y de pronto desprende células que justamente caen en la cavidad abdominal. Entonces, eso es por siembra directa, ¿ok? Diseminación linfática, a veces los tumores se meten a los vasos linfáticos y en donde van a formar el tumor, la neoplasia maligna en los ganglios. Por ejemplo, uno de los tumores en los que se encuentra más la presencia de ganglios afectados por diseminación linfática es el cáncer de mama. Tú siempre que tienes una paciente con sospecha de cáncer de mama, en el examen físico le debes palpar los ganglios, sobre todo los ganglios aquí en el cuellito, por encima de la clavícula, de las axilas, ¿ya? La diseminación de ganglios casi siempre es regional. Y también, seguro ustedes ya habrán escuchado, yo para saber si un ganglio es maligno o benigno, también hay algunas características, ¿no? Que esté adherido a planos profundos, que sea sólido, que tenga bordes definidos, que duela, entre otras cosas. O sea, ya lo van a ir aprendiendo más adelante, pero ya, desde ya les digo que para los ganglios también hay un examen físico especial para diferenciar si son malignos o benignos. Y luego está por vía hematógena. Bueno, ya dijimos, pasa la membrana basal, el tumor se infiltra y por vía hematógena puede llegar a un montón de órganos. Es importante que sepan que a pesar que los órganos donde hay más metástasis son el hígado y el pulmón, los tumores tienen un tropismo celular especial, es decir, tienen una preferencia por hacer metástasis en algunos tejidos específicos. Por ejemplo, el cáncer de próstata normalmente se va a lo que es la columna vertebral, le gusta, le encanta el hueso. Ya el cáncer, un tipo de cáncer de mama, le encanta irse al cerebro. Entonces depende también del tropismo celular del cáncer, del tumor. Bueno, siguiendo, aquí les puse este ejemplo de diferenciación, ¿verdad? Cuando yo hablo de diferenciación les decía nuevamente, ¿qué tan parecido es mi tumor al tejido en el cual se originó? Bien diferenciado, medianamente diferenciado, pobremente diferenciado. Entonces yo acá, para fines de mayor aprendizaje, pues les traje un ejemplo de cómo aplicar la diferenciación. Porque cuando ustedes roten por oncología, ojalá se acuerden de mí, que les enseñé esto, se va a ver en cada tipo de tumor, tú lo evalúas de diferente manera, para saber si está diferenciado, para saber si ha hecho metástasis, etcétera, etcétera. Todo con el fin de estadiar un cáncer, ¿verdad? Porque no es lo mismo tratar un cáncer de mama localizado que un cáncer de mama que ha hecho metástasis al cerebro. No es lo mismo. Entonces, para lo que es el cáncer de próstata y para su estadiaje, se usan varias escalas, entre ellas la escala patológica de Gleason para cáncer de próstata, no se olviden, en el cual, mediante el corte histológico, la microscopía, nos dicen qué tan diferenciado está el tumor, o sea, las células neoplásicas en relación al tejido de origen, que es el tejido prostático, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay 5 grados. Grado 1, que está bien diferenciado, es cuando el tumor, miren, está así encapsulado o in situ, y se ven las glándulas uniformes, tienen una forma homogénea, son pequeñas. Luego, el grado 2 es cuando ya hay presencia de estroma, de ese tejido conectivo que les dije, entre las glándulas, ya no hay tantas glándulas, entonces ya la neoplasia empieza a ser moderadamente diferenciada. Luego, en el grado 3, hay infiltración de las células de las glándulas a los márgenes, y miren, aumenta mucho más el estroma.
En el grado 4 ya hay masas irregulares de células neoplásicas, o sea, ya no hay muchas glándulas, sino que hay masas irregulares que no tienen forma de glándula. Y en el grado 5 ya hay una casi total pérdida de glándulas y hay bastantes láminas de células neoplásicas. El grado 5 ya es el pobremente diferenciado y el de peor pronóstico, ¿ok? Entonces, para fines prácticos, acuérdense que en el ejemplo de diferenciación encontramos esta escala. Luego decíamos que hay anaplasia, ¿verdad? En anaplasia decíamos que hay una ausencia de diferenciación, o sea, mi tejido, mi tumor es totalmente diferente, tiene características celulares totalmente diferentes que el tejido en donde se originó. Pero yo no solamente puedo decir, doctor, ese tejido tiene anaplasia celular. Y si te pregunta, ya doctor, pero ¿qué involucra la anaplasia celular? Bueno, aquí yo te voy a dar los puntos principales. Primero, que haya pleomorfismo, es decir, dijimos variación de tamaño y variación de forma de las células. Por ejemplo, miren, en este corte está bien bonito, se ve bien clarito, una célula, esta célula media picudita, como en triángulo, compárenla con esta otra célula que es un poco más ovalada, y con esta célula gigante de acá, o sea, el tamaño, la forma es totalmente diferente entre una y otra célula. Luego, la morfología nuclear anormal, es decir, hay una disociación en el tamaño del núcleo citoplasma. Miren, por ejemplo, esta célula de la esquina superior derecha, prácticamente el núcleo abarca todo el citoplasma celular, en cambio en otras células el núcleo es mucho más chiquito. ¿Entienden? Entonces se disocia ese tamaño, esa proporción. Hay una desproporción entre el tamaño del núcleo y el citoplasma. Luego, mitosis atípicas. La verdad que identificar mitosis en un corte histológico es bastante complicado, pero a ver si sus doctores nos pueden ayudar a conseguir una. Me parece que esta de acá es una mitosis, me parece. Luego tenemos la pérdida de polaridad, hay una desorganización celular total, y otros cambios pueden ser células gigantes, como las que vimos aquí, y acuérdense, necrosis. Necrosis siempre es un signo de mal pronóstico. Ya. Luego tenemos lo que son los tumores infiltrantes y no infiltrantes. Ya. Lo que les dije acá, yo determino si mi tumor, perdón, es no infiltrante, si es que no ha atravesado la membrana basal, o sea, si es que se queda por encima de la membrana basal, ¿ok? En el epitelio y toda esa zona. Ahora, el tumor no infiltrante también se le puede llamar carcinoma in situ, ¿ok? O sea, que está encapsulado, que no ha pasado la membrana basal. Pero una vez que atraviesa la membrana basal, ya se le llama carcinoma invasor o infiltrante. Es decir, ya es capaz de llegar a la circulación y hacer metástasis. Esto es en cuestión a lo que es clasificación a nivel patológico, ¿ya? Pero ahora vamos a ver lo que son la clasificación, esta es la última clasificación, de acuerdo a las células o tejido de origen. Ya, aquí mucha atención porque siempre les preguntan, tumor que se origina de las 3 capas germinales, o así como que les ponen varios ejemplos, ¿ya? Cuando yo hablo de células o tejido de origen, hablo de lo que es células totipotenciales, que son las células germinales, o las células pluripotenciales, que son las células embrionarias. A ver, para ponerlos un poquito en contexto, las células totipotenciales se refieren a las células germinales. Las células germinales son las que son capaces de dividirse y producir absolutamente cualquier tipo de linaje celular. Es más, son capaces de dar lugar a un organismo completo. Por ejemplo, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen y se implantan en el útero, forman lo que es el cigoto, ¿verdad? O sea, el cigoto ya es propiamente un ser humano que tiene 2 celulitas, pero esas 2 celulitas son células germinales que son capaces
de dar lugar a un organismo completo. Y es lo que conocemos como la embriogénesis, ¿verdad? Entonces, células germinales o totipotenciales pueden dar origen a cualquier tipo de línea celular, porque son células que no están diferenciadas. En cambio, las células pluripotenciales, las células embrionarias, que ya son células parcialmente diferenciadas, ¿ok? Aquí las células embrionarias son capaces de generar células de tipo adulto, o sea, linajes celulares adultos, pero no son capaces de generar un organismo como las células totipotenciales. Entonces, células embrionarias son las medianamente diferenciadas, que generan linaje celular, pero ya adulto. Ahora, en cuanto a lo que son los tumores de origen de células germinales, pues vamos a tener 5. Primero, tumores que tienen diferenciación mínima, o sea, que sus células no se han terminado de diferenciar, sin embargo ya se forma un tumor, y estos son los famosos seminomas o germinomas, que en la mujer se denomina disgerminoma, ¿ok? Seminoma, o en las mujeres disgerminoma. Esos son los primeros que estoy señalando. Luego tenemos tumores que pueden tener una diferenciación ectodérmica. Acordémonos que el ectodermo es una de las hojas embrionarias. Entonces, los tumores que derivan netamente del ectodermo se llaman carcinomas embrionarios. Ahí está. Luego, en tercer lugar, tenemos lo que son los tumores que se pueden originar a partir de tejidos inmaduros o maduros de las 3 hojas germinales, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Esas son las 3 capas germinales. Entonces, si te dicen, tumor originado de las 3 capas germinales es el teratoma, ¿ok? Teratoma es más común de lo que creemos. Luego, en cuarto lugar, tengo lo que son los tumores que se pueden originar del citotrofoblasto y del sincitotrofoblasto. ¿Te acuerdas? Esos son términos que veíamos 24/7 en embriología. Ya bueno, el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, acuérdate, vienen de la placenta. Entonces, estos son los tumores que se originan de la placenta, que son los denominados coriocarcinomas. Coriocarcinomas se derivan de las células de la placenta. Y en último lugar tenemos lo que son los tumores que se derivan a partir de la diferenciación endodérmica, de la capa endodérmica. Bueno, en la capa endodérmica básicamente tiene relación con los tumores del saco vitelino, ¿ok? Entonces, si a mí me hablan de diferenciación endodérmica, yo asocio con saco vitelino. ¿Y cómo se llaman estos tumores? Tumor del saco vitelino. Endodermo, saco vitelino, tumor del saco vitelino. Okay. Bueno, luego tenemos las células pluripotenciales. Esas son muchísimo más sencillas porque como son células que ya tienen una diferenciación, una mínima diferenciación, entonces aquí el sufijo que vamos a usar son los blastomas, ¿ok? Estos tumores, su sufijo de estos tumores su prefijo, perdón, de estos tumores van a depender del tejido en donde ya se han diferenciado. Es decir, por ejemplo, si son tumores cuyo origen es de las células embrionarias del riñón, le decimos nefroblastoma, porque el sufijo de riñón es nefro y el prefijo del riñón, perdón, es nefro y el sufijo es blastoma, nefroblastoma. Ahora, si se encuentran, por ejemplo, células embrionarias cancerígenas en las retinas, el prefijo sería retino y el sufijo blastoma, retinoblastoma. Y así sucesivamente con otros órganos, ¿ok? Entonces aquí los sufijos que encontramos son, los prefijos que encontramos son nefro, retino, medulo, hepato, y el sufijo es blastoma. Tú ves blastoma y automáticamente piensas en un tumor de células embrionarias. Ya, esto es más sencillo de lo que creen, ¿ya? De acá les pueden venir, sobre todo las excepciones, y por ahí una que otra de esa tablita.
Pero aquí es sencillo. Dentro de los tumores que se originan en el tejido de origen, ya hablamos de los potenciales y de los pluripotenciales, pero también hay que hablar de esos tumores que se originan en las diferenciadas. ¿Cuáles son las células diferenciadas? Pues la de los órganos, la de los epitelios, la del parénquima que conocemos. Para su nomenclatura les vamos a dividir en benignos y malignos. Y también hay que tener en cuenta que los tumores se pueden originar de las células parenquimatosas o del origen epitelial. Y a ver, contexto. Acuérdense, epitelio es el tejido que recubre las superficies y órganos sólidos. Ya, son tejido de revestimiento. Y cuando yo hablo de células parenquimatosas, estoy hablando de tejido. Ay, ¿qué pasó? Ya. Cuando yo hablo de células parenquimatosas, estoy hablando de tejido que forma parte del órgano. Por ejemplo, parénquima pulmonar, parénquima del hígado, parénquima del riñón. ¿Ok? Hay que diferenciar bien eso. Entonces, ¿cómo yo armo el nombre? ¿Cómo es la nomenclatura de mi tumor? Bueno, en el prefijo se pone el tejido diferenciado. Por ejemplo, en lo que es tejido de músculo liso se dice leio. En lo que es tejido de óseo se dice osteo. En lo que es, por ejemplo, tejido de músculo estriado se le dice rapto, y así entre otros. Y en el sufijo, aquí sí va a ser dependiendo si estamos frente a un tumor maligno o benigno. Si es maligno, se le dice sarcoma, en lesiones malignas, o carcinoma, si son lesiones malignas epiteliales, o sea, las de acá. Sarcoma, si son lesiones malignas, o si son lesiones malignas epiteliales, se le dice carcinoma. Entonces, todo lo que tenga de sufijo carcinoma, tú automáticamente asocias con tejido. Si yo me estoy refiriendo a lo que es un tejido benigno, entonces ahí sí el sufijo es OMA, ¿ok? OMA, que se asocia a lesiones benignas. Me aparece un ratito. Ya. Ya. Entonces, ahora sí. Entonces, OMA, lesiones benignas, y sarcoma y carcinoma, lesiones malignas. Ahora, algunos ejemplos, por ejemplo, pueden ser, a ver, les voy a leer algunos ejemplos de acá, que a veces pregunto. Por ejemplo, lesión benigna de células parenquimatosas del hueso, osteoma. Maligna, osteosarcoma o sarcoma osteógeno. Cuando hablo de vasos sanguíneos, el prefijo puede variar, ¿ok? No es que el prefijo siempre es el mismo para ambos. Por ejemplo, hemangioma cuando me refiero a un tumor benigno y angiosarcoma cuando me refiero a un tumor maligno. En el caso de los tumores de origen epitelial, acuérdense que acá el sufijo de lesión maligna es carcinoma, ¿ok? Por ejemplo, en el epitelio, en lo que son las células hepáticas, en benigno encontramos el adenoma hepático y en el maligno encontramos el hepatocarcinoma, ¿ok? Carcinoma, siempre acuérdense. Ahora, ¿qué les puede venir acá de pregunta? Siempre vienen las excepciones. Te preguntan, ¿cuál de estos no corresponde a un tumor benigno? Y te ponen lipoma, osteoma, leiomioma y plasmacitomas. Entonces ahí tú tienes que saber las excepciones. Las excepciones de neoplasia que suenan benignas, pero son malignos, son los linfomas y los plasmacitomas. Las neoplasias que suenan malignas, pero son benignas, son los osteoblastomas y los condroblastomas. ¿Ok? Y luego las leucemias siempre todas son malignas. Los tumores mixtos tienen un componente mesenquimal combinado. Y también hay neoplasias de origen desconocido, que no se sabe de qué tejido proviene, ¿ya?
Pero sobre todo es importante que se sepan estas excepciones y que sepan bien la nomenclatura, que manejen bien la nomenclatura y se... Ya, chicos, disculpen que se me fue el internet 10 segundos. Ya, como les decía, es bueno que se sepan los prefijos de los principales, ¿ya? Yo voy a revisar el banco de preguntas de los últimos exámenes. La próxima semana vamos a banquear un poco de Neoplasias 1, así que repasen bien, por favor. Deduciendo cuáles son los sufijos que deben manejar más, ¿ok? Para cuestión de su final. Bueno, luego ya, creo que son los últimos subtemas, los trastornos preneoplásicos adquiridos, es decir, las lesiones precancerosas. Ya, esto es bien, bien sencillo porque si nosotros ya hemos aprendido todo lo que es formas de adaptación celular, entre otras cosas, vamos a poder manejar mejor estos conceptos, ¿ok? Estas son las lesiones precancerosas. La hiperplasia, ¿se acuerdan que ustedes la hiperplasia era un tipo de adaptación celular ante un determinado estrés en el que aumentaba el número de células? Ya, seguro pues, me dirán, oye Milena, tú nos dijiste que pues las adaptaciones celulares son reversibles y que no son malignas. Bueno, ¿qué pasa? Que la adaptación celular tipo hiperplásica en algunos tejidos en particular pueden predisponer al desarrollo de cáncer, ¿ok? Por eso, siempre en la medicina hay excepciones. ¿Ok? Entonces, ¿en qué tejidos la hiperplasia puede predisponer a un cáncer? En el endometrio, en la mama y en el tejido hepático. Por ejemplo, ustedes acá ven una hiperplasia endometrial en esta imagen inferior. Miren, acá como aumenta el número de células, aumenta el número de glándulas. Entonces, esta hiperplasia endometrial, que sobre todo se va dando en la etapa premenopáusica por factores hormonales, puede condicionar finalmente a un cáncer endometrial. Miren el aumento, en este corte histológico, el aumento de glándulas endometriales, es bastante. Entonces, acuérdense, también en la mama y en el hígado la hiperplasia puede condicionar al cáncer. Eso también les preguntan, ¿ok? Bueno, luego está la displasia. Nosotros dijimos al inicio que la displasia es un crecimiento desordenado y pérdida de la maduración de células. La displasia es la lesión premaligna por excelencia, ¿ok? En realidad casi en todos los tejidos es una lesión premaligna, ¿ya? Pero acá vamos a resaltar lo que es en el tejido del cérvix, que te condiciona a un tumor del cérvix. Por ejemplo, acá el factor más importante es el virus de papiloma humano, ¿verdad? Que es la principal causa de cáncer de cérvix. Luego tenemos la displasia en piel, que te condiciona a un cáncer escamoso, la displasia de vejiga y de bronquio. Miren, acá ustedes en la parte inferior derecha ven la displasia en epitelio de piel. Casi siempre la displasia en el epitelio de piel es producto de que no se cuidan de la radiación ultravioleta. Sobre todo en las zonas fotoexpuestas hay más riesgo de desarrollar cáncer de piel, cáncer escamoso. Y miren, acá pueden ver las células ya empiezan a mostrar un cambio displásico, ¿ven? Acá hay un poquito de pleomorfismo celular y hay bastante queratosis en toda esta parte. Todo producto de la radiación solar. Bueno, luego tenemos la metaplasia. ¿Se acuerdan? La metaplasia también era un cambio, era un tipo de adaptación celular, en la cual lo definíamos por la sustitución de células maduras por otras maduras. Es decir, en un determinado tejido puede haber un estrés continuo que induzca la reprogramación de las células madres para que se diferencian en otro tipo de tejido que sea capaz de resistir más ese estrés. Un ejemplo, el epitelio respiratorio de un fumador, ¿verdad? Nosotros sabemos que sus células son cilíndricas ciliares para barrer la mucosidad, entre otras cosas, pero
ese cigarro, o sea, ese efecto nocivo del cigarro que constantemente se ve expuesto al epitelio respiratorio, va a inducir a que haya una metaplasia escamosa. ¿Por qué? Porque el epitelio escamoso es capaz de resistir más todas las sustancias tóxicas del cigarro. Sin embargo, la metaplasia va a condicionar una pérdida de funcionalidad. ¿Por qué? Porque mi epitelio escamoso a nivel respiratorio no tiene cilios para barrer la mucosidad, no tiene cilios para barrer los agentes extraños. Es por eso que yo les dije, ¿se acuerdan? Los pacientes con metaplasia escamoso, que son fumadores, generan más rápidamente bronquitis crónica. Esa es la explicación fisiopatológica. ¿Por qué? Porque no tienen cilios que barren moco. ¿Y qué es la bronquitis crónica? No es más que la acumulación de mucosidad en los tractos respiratorios. Ese es un ejemplo de metaplasia, pero otro ejemplo clásico es en el ERGE, que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico, donde el esófago se ve continuamente expuesto al ácido del estómago. Entonces, esto va a hacer que haya una metaplasia de tipo intestinal en lo que es el esófago. Miren, por ejemplo, esto se llama metaplasia por esófago de Barrett, ¿ya? El, este epitelio escamoso normal del esófago se va a cambiar en un epitelio intestinal que va a ser más resistente a este reflujo ácido, porque ustedes saben que los jugos gástricos son ácidos. Y esa metaplasia puede progresar a displasia y convertirse en cáncer en un adenocarcinoma de esófago. Luego tenemos otras lesiones como inflamatorias y benignas que la verdad que son menos preguntadas, pero es bueno que lo tengan, ¿no? En cuenta. La inflamatoria tenemos la colitis ulcerativa a nivel intestinal, la gastritis atrófica, que puede evolucionar a un cáncer de gástrico, o tiroiditis de Hashimoto, que puede provocar el linfoma de la tiroides. Miren, en esta imagen es bien interesante porque estamos viendo pues cómo es el progreso, por ejemplo, en esto de la metaplasia de Barrett. La metaplasia de Barrett es una de las enfermedades más preguntadas en lo que es en tu INAM, en tu examen de residentado, en todo tipo de exámenes, ¿ya? Porque sabemos que la metaplasia, el reflujo gastroesofágico condiciona una adaptación celular que es la metaplasia, ¿ya? Del esófago de Barrett, que puede progresar a displasia de bajo grado, alto grado y finalmente desembocar en lo que es un adenocarcinoma esofágico. Y finalmente, aquí a grandes rasgos, pues vamos a hablar un poquitito de la biología de crecimiento tumoral, que vamos a ahondar más en neoplasias 2. Y acá hay que tener en cuenta dos escenarios: la génesis del crecimiento y la biología del crecimiento. Cuando hablamos de la génesis del crecimiento, nos referimos más los cambios genéticos, epigenéticos, que van a condicionar este crecimiento de la neoplasia, ¿ok? Cambios genéticos, cuando hablas de genes, mutaciones, ya, automáticamente. Entonces, en los cambios genéticos hay mutaciones, pues, por ejemplo, de genes, que, acuérdense bien de este concepto de proto-oncogenes que se convierten en oncogenes. Es decir, genes que regulan la proliferación celular o que inhiben algunos procesos van a ser mutados y ya no van a funcionar bien y van a trabajar, como decir, a favor del tumor. ¿Ok? Pueden haber anomalías estructurales como traslocaciones, deleciones o anomalías numéricas como por ejemplo duplicaciones. Luego hay cambios epigenéticos. En los cambios epigenéticos no hay mutación, pero lo que sí es que se produce un silenciamiento de alguna secuencia nitrogenada. Silenciamiento de alguna secuencia, ¿ok? Y en los ejemplos están las modificaciones post-traducción de las histonas. Acuérdense que las histonas son unas proteínas que se van a unir al ADN y van a ayudar a controlar la actividad de los genes. Entonces, si hay cambios en estas histonas, pues va a haber afectación en lo que es también el comportamiento de otros genes. Un típico ejemplo de cambio epigenético es la metilación del ADN, que también les pueden preguntar. Y bueno, finalmente lo que es biología de crecimiento, acá tenemos que para que un tumor se desarrolle es importante estos tres factores.
El tumor tiene que nutrirse, como toda célula, ¿verdad? Necesita alimentarse. Entonces, por lo tanto, va a liberar una serie de sustancias que va a promover una mayor formación de vasos, que este proceso se conoce como angiogénesis, que ya lo hemos visto previamente en el tema de reparación celular, ¿se acuerdan? Luego, ¿qué más necesita mi tumor para sobrevivir? Bueno, cinética de crecimiento. Es decir, el tumor tiene que ir creciendo de forma exponencial. Y además progresión y heterogeneidad. Lo que pasa es que a medida que el tumor se vaya reproduciendo, al mismo tiempo van a ocurrir diferentes mutaciones, ¿ok? Entonces, estas alteraciones genéticas se van a ir sumando y van a dar una mayor heterogeneidad. Por ejemplo, algunas células van a tener la capacidad de formar nuevos vasos sanguíneos, otras células van a ser capaces de ser metastásicas y así. O sea, como que un tumor va a tener subpoblaciones celulares que están determinadas por la diversidad de mutaciones que va a haber, ¿ok? Y finalmente se va a formar una población heterogénea. Bueno, chicos, eso es todo por la clase de hoy. Voy a tener la grabación.